Bien, yo creo que estamos listos acá en el aula como también en casa. Vamos a dar inicio entonces a la clase que corresponde a este lunes 16 y en este sentido entonces vamos a darle seguimiento a lo que hemos estado viendo. Creo que en las clases anteriores estuvimos hablando sobre los estatutos, ¿ok? Y dentro de los mismos se veía, por ejemplo, cómo es que se van formalizando en la normativa los estatutos, de tal manera de que deben de contemplarse dentro de ellos todas estas condiciones como tal. Cuando hablamos de la clase, ya decíamos que es clase de sindicato, cómo se va a llamar el sindicato, objeto y domicilio del sindicato y todas estas cuestiones. En este sentido, entonces podemos entender que los estatutos también es una normativa que viene a regular el comportamiento de los miembros ya directamente del sindicato. Que eso es lo que vamos a hacer en el seguimiento que le estamos dando de los casos hipotéticos de un conflicto colectivo para el día sábado, que es último día, para que ustedes puedan subir lo que se les está requiriendo en la plataforma. Recordarles a los que están en el Zoom de que la clase de este día va a ser hasta las 6 de la tarde, porque de las 6 en adelante les queda, ya está en la plataforma habilitado su examen para poder entrar a las 6 de la tarde. Entonces, terminada la clase a las 6, usted se aboca en la plataforma y usted puede comenzar a hacer su examen. Son 15 preguntas. Escogí las preguntas más fáciles para que saquen 10, ¿ok? Eso es fácil, sencillo. Eso es fácil. Licenciado, una consulta. No, ¿cuánto es lo mínimo que saca usted lo mínimo? Lo mínimo y lo máximo 8. ¿Ya ve? Fácil. Fácil. Es que esta es la materia más fácil. Y dijo el decano, démosle al licenciado González, la más fácil, pues dijo, va, entonces es la más fácil. Ok, entonces, a las 6 los dejo en la plataforma para que lo hagan. Ahorita vamos a continuar, estuvimos hablando de los estatutos, que por cierto en la plataforma les he indicado hasta los artículos para armarlo ya en la realidad, lo vamos a ir subiendo en PDF, o sea que el expediente que lo formando, ya mandaron lo que es el contrato individual, de ahí tienen que agregarle los demás documentos y ahí vamos a ir formando el expediente. Muy bien. De lo que es la personalidad jurídica, que también recuerdo que hablamos un poquito, ¿verdad? Resulta que dentro de esto mismo, dentro de la personalidad jurídica, para que los sindicatos constituidos, decíamos, de acuerdo al Código de Trabajo, tenga existencia legal, porque hay dos clases de existencia, lógico, existencia de hecho, que no tiene vida legal, y la existencia legal, ¿verdad? Que es la que sale a la luz jurídica, la existencia, en este caso, del sindicato que estamos hablando. Para eso es la personalidad jurídica, para que teniendo vida jurídica, ya con ello ya puede uno contratar, meterse a obligaciones como también a derechos, ¿sí? Entonces, esas personas que son asignadas por el sindicato, acuérdense que decíamos que en la primera reunión que se hace, que es donde se hace una directiva provisional, en esa acta de sesión, es que se van a asignar a las personas que van a darle seguimiento a la creación de la personería jurídica. Porque como hasta ahí no tenía personería jurídica, se delegan a las personas para ese tipo de trámite. En este sentido, entonces, estas personas deben de presentar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, decíamos, copia del acta de la asamblea de fundación del sindicato, que es parte del trabajo que para esta semana vamos a hacer. Entonces eso se presenta al
Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ¿ok? Una copia del acta, tal y como lo dice el artículo 213 y 214, ¿verdad? En este sentido debe de ir debidamente certificada. Ya decíamos también que la certificación podía hacerla un notario, como también puede ser ante un delegado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Cuando ya tengamos esa acta de asamblea de fundación, ¿verdad?, del sindicato, y que esté debidamente certificada, entonces esos dos ejemplares vamos a agregarle 2 ejemplares de los estatutos del sindicato a esa certificación de acta que estamos hablando aquí arriba. Y en este sentido, ¿verdad?, estas se van a tramitar y decíamos que dentro de los 5 días hábiles de esta presentación, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social librará oficio al empleador o a los empleadores, dependiendo. Y aquí vamos hablando de los términos y después hablando de que dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir de su presentación, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social va a examinar los estatutos. ¿Para qué los va a examinar? Para ver si esos estatutos no riñen prácticamente con la legislación nacional. De no reñir, entonces el Ministerio de Trabajo va a aprobarlo. Y si en un caso hubiesen algunas deficiencias o hubiesen algunas controversias con relación a las leyes, entonces el Ministerio de Trabajo va a hacer sus observaciones para que el sindicato resuelva, ¿ok?, y subsanarlas dentro del plazo de los 15 días. Si el Ministerio de Trabajo, dice, y Previsión Social no advirtiere anomalías o estas hubieran sido subsanadas, concederá la personería jurídica. Y entonces el Ministerio de Trabajo va a mandar a inscribirla, ¿verdad?, en el registro respectivo. Y ahí pues se va obteniendo la personería jurídica. Y acuérdense que hablábamos también de que había que inscribirla o publicarla, perdón, en el diario oficial. Publicada en el diario oficial ya se vuelve ley, existencia jurídica. Pero supónganse que han pasado un plazo de 30 días hábiles después que se ha presentado la solicitud de la personería jurídica o personalidad jurídica del sindicato, o después que los interesados hubieran subsanado, si ese fuera el caso, cualquier observación, entonces, y que el Ministerio de Trabajo no ha dictado ninguna resolución, entonces se va a tener por registrado el sindicato. Esto les decía en virtud de que a veces se dan intereses económicos, intereses políticos o cualquier otro tipo de interés personal. Y que el Ministerio de Trabajo diga, no, aquí quedémonos engavetados con estas solicitud, no se puede. Inmediatamente después de transcurridos 30 días, si el Ministerio de Trabajo no resuelve, entonces se tiene por adquirida la personalidad jurídica. Y la resolución que conceda esa personalidad jurídica, o en su caso la constancia de silencio administrativo, por si el Ministerio de Trabajo no resuelve, ¿verdad?, juntamente con los estatutos, se van a publicar gratuitamente en el diario oficial. ¿Por qué gratuitamente? Porque siempre la ley le está dando la ventaja a la parte más desprotegida, que en este caso son los trabajadores. Entonces el sindicato va a poder a su costa publicar, aquí sí tiene que pagar el sindicato, la resolución o la constancia de silencio en el caso que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social no les resuelva en el tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando ya tenemos inscrito o tenemos, perdón, publicado en el diario oficial, entonces vamos a tener por existente ese sindicato de forma legal, ¿verdad? Entonces la personería jurídica o la personalidad jurídica se va a comprobar precisamente con la publicación del diario oficial más los estatutos aprobados por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. A esos estatutos, como estamos hablando de una
fundación, es decir, de un acta de fundación, ahí mismo vamos a encontrar las credenciales, quiénes son los directivos que se han nombrado. Entonces, para demostrar personalidad jurídica del sindicato, sería la credencial, quiénes son los directivos, es decir, los representantes, el diario oficial para establecer que ya se publicó y los estatutos debidamente aprobados e inscritos en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Esa va a ser la documentación básica para demostrar la existencia legal, es decir, la personalidad jurídica de ese sindicato, ¿verdad? Ahora, acuérdense que dentro del trabajo que estamos haciendo para esta semana, pues tenemos que presentar esas actas de fundación con toda la documentación hecha y elaboren ustedes una, si pueden investigar en el Ministerio de Trabajo sería mejor para que el objetivo es que vayamos conociendo qué hay en la práctica, porque muchos de los abogados salimos con conocimiento teórico, pero la práctica es totalmente diferente a la teoría, totalmente. Por eso yo siempre llamo y aconsejo que el estudiante, a la par de llevar una teoría, que se vaya desarrollando en la práctica, porque la práctica es totalmente diferente. A mí me enseñaron de la demanda, qué es una demanda. Pero a la hora de estar en un juzgado, ya en la práctica es otra cosa, elaborar una demanda, presentar una demanda. ¿A quién se le voy a presentar cuando entre al juzgado? ¿Cuál va a ser el juzgado competente para tramitar esa demanda? Son cosas que además de que se hacen en la teoría, debemos de aprender a hacerlas en la práctica, ¿ok? Entonces, por eso es que hay que, incluso, tienen ustedes que elaborar la resolución, ojo, porque es parte del proceso. Elaborar la resolución del Ministerio de Trabajo, donde está acreditando la personalidad jurídica. Y consíganse por ahí una copia del diario oficial, de ejemplo, cuando se publica en el diario oficial, porque estamos hablando que hay que publicarla en el diario oficial, entonces esa acta hay que publicarla. Y consíganse en el diario oficial un ejemplo como tal para poder elaborar. ¿Verdad? Entonces, esa existencia del sindicato se probará con el diario oficial o con la constancia expedida por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ¿verdad? Y ahí en estas estoy diciendo que se va a especificar a qué directivos se le confieren los estatutos, ¿verdad? Que son los que aparecen como directivos, son los de la credencial. Ahí también aparece el número y fecha y tomo del diario oficial donde se han publicado los estatutos, porque eso es lo que se publica, los estatutos. Entonces eso es importante, el número del diario, la fecha y el tomo. Y el número del libro de inscripción del sindicato en el registro respectivo, es decir, en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Perfecto. Ahora bien, toda entidad debe de estar constada bajo un gobierno. Cuando hablo de gobierno, me estoy hablando del ente que rige, que dirige la autoridad competente. Y el sindicato, ya con su publicación y con la creación del mismo, debe de funcionar bajo un ente que lo va a gobernar. El sindicato va a estar bajo un gobierno que los mismos estatutos dicen que la Asamblea General es la que va a exigir. Por ejemplo, el artículo 220 dice que el gobierno de los sindicatos será ejercido por, 1, las asambleas y 2, las juntas directivas. ¿Sí? Y dentro de la asamblea, es decir, la relación con la asamblea y la junta directiva va a tener mayor autoridad, ¿ok? La asamblea general. Porque la asamblea general de los convocados son la máxima autoridad de un sindicato. Ese es el gobierno máximo de un sindicato. Y la asamblea general, ya lo habíamos dicho, es la que elige a los miembros de la junta directiva. Entonces el gobierno que va a regir el sindicato que estamos haciendo va a estar conformado por, 1, la asamblea general, va a ser la máxima autoridad del sindicato, que es la que va a tomar decisiones, y 2,
las juntas directivas. Ok. Entonces, acordémonos de esto, que la Asamblea General es el conjunto de todos los miembros de un sindicato. Y la Junta Directiva es la representación que esa Asamblea General designa, autoriza. Ahí dice presidente, tesorero, síndico, secretario de actuaciones, secretario de conflictos, secretario de finanzas, según la formalidad que le vayan dando. Muy bien. Entonces, el artículo 221, cuando habla de la máxima autoridad, es decir, de las asambleas generales, estas asambleas generales, ¿verdad?, se dividen en generales y seccionales, pudiendo ser ordinarias y extraordinarias. Entonces, ahí va a depender si una asamblea es ordinaria o extraordinaria. Esto es bien importante que lo sepamos, porque dependiendo del tipo de asamblea, así van a ser las atribuciones. Porque hay ciertas cosas que la asamblea las puede hacer en asamblea ordinaria, pero también los estatutos dicen qué cosas la asamblea puede tomar en extraordinaria. ¿En qué momento se necesita una asamblea ordinaria y en qué momento es necesario una asamblea extraordinaria para tomar decisiones? Por eso es que se dividen en generales y seccionales. Es cuando un sindicato es grande. Y las ordinarias y las asambleas extraordinarias. Nos vamos a estar reuniendo una vez al año. Esa es una asamblea ordinaria. Ya sabemos que cada año está la reunión, donde ahí vamos a hablar sobre presupuestos, informes financieros, elección o reelección de junta directiva y otros temas. Y las asambleas extraordinarias, cuantas veces sea necesario, dependiendo de la necesidad de la convocatoria. Y esto lo va a estar señalando, según el artículo 221, las leyes y los estatutos respectivos. Veamos qué dice entonces, hablando acerca de las asambleas generales. Vamos a meternos un poquito más ahí. Con relación a las asambleas generales, ¿cuál va a ser realmente las funciones principales que la ley dice? Y acuérdense que además de las que la ley establece ya, podemos ponerle otras dentro de los estatutos. Porque acuérdense que los estatutos se vuelven ley para los miembros. Entonces, la Asamblea General se convocará primero, elegir anualmente a los miembros que integran la Junta Directiva General. Según la ley, esa es una de las atribuciones de Asamblea General. También la Asamblea General va a servir para aprobar la reforma de los estatutos. Recuerde que los estatutos no están escritos en piedra. Los estatutos pueden ir variando de acuerdo a la necesidad y al tiempo. Porque los estatutos que aprobamos hoy, los aprobamos en virtud de la condición actual en cuanto al tiempo. Pero dentro de un año las condiciones han cambiado, entonces los estatutos tienen que irse adecuando. Igual que las leyes. Las leyes se van reformando o se van derogando dependiendo de la necesidad social. Acuérdense que las leyes van detrás de los acontecimientos sociales. Y dependiendo de la situación que vivamos en el momento, es probable de que una ley ya no nos funcione. Y es probable que necesitemos hacer cambios para actualizarlas. Entonces, los estatutos se pueden reformar y aprobar en Asamblea General. Tercero, aprobar el presupuesto anual, lo que les decía, ¿verdad?, de ingresos y egresos de todo el sindicato. Ahí para mí está de más poner ingresos y egresos si se sabe que el presupuesto es el conjunto de haberes y deberes de una entidad. Hablando así como contablemente. Porque en el presupuesto se estiman los ingresos y los egresos de las operaciones financieras contables de cualquier entidad.
Por ejemplo, en la nación, en nuestro país, se hace un presupuesto, ¿verdad? Para el año 2021, 2022, donde se contemplan los ingresos versus los egresos. Entonces dice acá, aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos de todo el sindicato. Y la Asamblea General, oiga esto, la Asamblea General está en su atribución de poder hacerle modificaciones a los proyectos de presupuestos, ¿sí? Ya sea aprobados por ellos mismos o por las seccionales. Esto va a ir en beneficio, lógicamente, de mantener la estabilidad económica del sindicato. A lo mejor hayan un par de puntos por ahí que no sean congruentes o que no vayan en satisfacción de los intereses económicos del sindicato. Entonces, la Asamblea General está facultada para hacer esas modificaciones. En el número 4, acordar la expulsión de uno o más miembros del sindicato de acuerdo con los estatutos. Cuestiones disciplinarias. Por consiguiente, el artículo, el ordinal quinto de este artículo también dice que las asambleas generales pueden aprobar los contratos y convenciones colectivas de trabajo. Fíjese bien, contratos y convenciones, ya sabe usted que no es lo mismo. Contrato colectivo de trabajo es el que se celebra entre el sindicato y el patrono. Y convención, recuerden que es aquel que se celebra entre el sindicato de trabajadores y sindicato de patronos. Entonces ahí habla de aprobar los contratos y convenciones colectivos de trabajo, que regulan pues las obligaciones y derechos de todos los miembros del sindicato. Por consiguiente, también dice en el sexto, aceptar como miembros del sindicato a los empleados de confianza, aceptar como miembros del sindicato a los empleados de confianza y representantes patronales. Aprobar en el séptimo las cuentas semestrales y la memoria anual de sus actividades que deben rendir la Junta Directiva General. En toda entidad, pues está, además de que se hace un presupuesto, hay actividades en el año y al final del año, pues las autoridades están en la obligación de rendir cuentas. Por consiguiente, esa memoria anual la revisa la Asamblea General y ellos pueden hacer algunas modificaciones u observaciones a la misma. En el 8 dice, en el octavo, dice acordar la disolución del sindicato de acuerdo con la ley y los estatutos respectivos. Eso es importante porque un sindicato no puede morir así por así. ¿Por qué? Porque el sindicato ha adquirido obligaciones y ha adquirido derechos patrimoniales. Entonces, lógicamente, cuando haya una liquidación de un sindicato, habría que hablar de la liquidación del mismo, por las cuentas por pagar o cuentas por cobrar, por las obligaciones que un sindicato puede generar ante terceras personas. Entonces, lógicamente, pues un sindicato es una persona jurídica con existencia, con derechos y obligaciones y con movimientos, con contratos, con acuerdos que han generado algunas obligaciones, algunas deudas, porque el sindicato puede prestar, puede someterse a alguna deuda. Hemos adquirido una propiedad y la vamos a ir pagando por cuotas, por ejemplo. O al sindicato se nos dio un crédito para la compra de un par de vehículos, lo estamos pagando. Entonces, cuando el sindicato se liquida, se disuelve, hay liquidación para hacer frente a las obligaciones contraídas económicamente. Por eso habla acerca de que al acordar la disolución del sindicato, tiene que hacerse de acuerdo con la ley y los estatutos respectivos. En el noveno, dice acordar el monto de las cuotas ordinarias. El número de veces que en el año se pueden exigir las cuotas extraordinarias, así como la cantidad máxima que se pueda cobrar en concepto de tales y la forma de cobrar unas y otras. Que acuérdense que para ser parte de un sindicato en los estatutos se puede establecer de que se va a establecer una cuota, ¿verdad? Por parte de los miembros para las costas de operación.
Y el 10 dice que debemos de decidir, en asamblea general se debe decidir sobre todos aquellos asuntos no encomendados a otro órgano, es decir, solamente a ellos. Entonces ahí vemos puntualmente 10 ordinales del artículo 221 que habla de cuáles son las atribuciones por ley que la Asamblea General pueda tener. Más otras atribuciones que se pueden poner en los estatutos, además que las que están aquí, que estas 10, no precisamente sobre estas 10 que dicta la ley. De ahí estaríamos hablando de las asambleas seccionales, cuáles van a ser sus atribuciones. Aquí la ley presenta 7. La primera dice elegir anualmente a los miembros de las juntas directivas seccionales. Segundo, aprobar el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos de la seccional. Casi todo lo parecido al caso de la anterior, pero como este es una seccional, no es general, entonces solamente se va a referir al área en la que se esté trabajando en relación a la existencia del sindicato. Tercero, dice que aprueba los contratos o convenciones colectivos que las afecten. Cuarto, acordar la expulsión. O sea que son casi las mismas atribuciones que en el caso anterior, que sean generales. Quinto, aceptar como miembros de la seccional a los empleados de confianza, casi son iguales. Sexto, acordar la disolución de la seccional con arreglo a la ley y a los estatutos. Decidir sobre todos aquellos asuntos que interesen exclusivamente a la seccional. ¿Sí? Las juntas directivas generales y seccionales podrán convocar a asamblea únicamente a los afiliados que afecte el contrato colectivo negociado. De tal manera, pues, que sea esa asamblea la presidida por la junta directiva quien haga uso de las atribuciones contenidas en los ordinales quintos de la letra A y tercero de la letra B de este artículo, o sea, de los dos secciones que están en el mismo artículo 221, ¿verdad? Ahí van las prohibiciones, artículo 222. Veamos que en qué momento la asamblea se puede establecer y en qué momento no se puede establecer. La asamblea no podrá constituirse si no concurren a ella o están presentados, por lo menos representados, la mitad más uno de los miembros del sindicato o de la seccional. Es una mayoría simple. Si el sindicato está formado por 50 miembros, por decir algo, entonces habría que ver para que tenga validez esa asamblea de que los convocados o los que estén en la reunión, porque usted puede convocar a los 50 miembros, pero es probable de que no lleguen los 50, sino que la mitad más uno, serían 26. Ya con 26 hacemos quórum para poder tomar las decisiones. Entonces, de lo contrario, no se puede constituir. Entonces dice el inciso segundo del artículo 122, cuando no concurriere o estuviera representado el número de miembros exigidos en el párrafo anterior, es decir, la mitad más uno, se podrá convocar en el acto para otra asamblea, que es la segunda convocatoria que se hace. Pudiendo esta celebrarse inmediatamente después de aquellas para la cual no hubo quórum, observándose lo dispuesto en los estatutos. Esta segunda asamblea se celebrará con el número de miembros presentes y sus decisiones serán de acatamiento forzoso. Primero, en la primera convocatoria, acuérdense que debe de ser la mitad más uno. En esa convocatoria no se pudo llegar a la mitad más uno, ahí se hace una segunda, y para la segunda, con los que vayan. Y los que tomen las decisiones ahí, esas decisiones van a ser de forzoso acatamiento. Y dice el inciso tercero, el voto será secreto en los casos de elecciones. También en la aprobación de memorias o también en las cuentas que deban rendir las juntas directivas. ¿Sí? El voto va a ser secreto. En todos los demás casos, el voto será público, en todos los demás casos. A excepción de las elecciones, a excepción de la aprobación de memorias
y de las cuentas que debe de rendir la junta directiva. Entonces los acuerdos que tome la asamblea deberán serlo por simple mayoría de votos, es la mitad más uno. A excepción de aquellos casos en que los estatutos exijan una mayoría especial. Por eso les decía de que no solamente nos vamos a encerrar únicamente en lo que la ley está diciendo acá con relación a las funciones de la Asamblea General, sino que también pudiesen tomar otras atribuciones fuera de las que están en la ley, pero que sean contempladas en los estatutos. Ok. El artículo 223 dice, en el caso de los sindicatos que estén organizados en seccionales, se va a permitir para facilitar la celebración de asambleas generales que éstas se integren con delegados de cada seccional, quienes serán electos por un año en asambleas convocadas al efecto. No necesariamente se va a necesitar que estén todos, ¿verdad? Sino que con un delegado ellos pueden hacer la convocatoria y la reunión de todos ellos. Y los sindicatos harán uso de la facultad que concede el inciso anterior, cuando así convenga a sus intereses, ¿sí? Y que también estén dispuestos en los estatutos, por supuesto. El tercer inciso dice que en caso de celebrarse a la asamblea de delegados ordinarias o extraordinarias, será siempre necesaria la concurrencia de la mitad más uno de ellos y cada delegado tendrá derecho a un voto, debiéndose tomar los acuerdos según se establece en el inciso último del artículo anterior. Lo dispuesto en el presente artículo no tendrá lugar cuando se trate de elegir junta directiva general del sindicato o acordar disolución del mismo. Aquí sí no se puede hacer mediante delegados, esta es una excepción, sino que aquí sí debe de contar con la regla de la comparecencia de la Asamblea General que ha sido constituida como tal. Aquí sí no se puede. Entonces la Asamblea General, que es el conjunto de los miembros, la reunión, la asistencia de todos los miembros del sindicato, ya dijimos que ellos van a elegir a la junta directiva. Aquí está. Eso van a hacer. Y hoy vamos a hablar entonces de esta junta directiva, que es lo que regula el artículo 224. ¿Verdad? Al igual que las asambleas generales pueden ser constituidas de forma general o seccional, también las juntas directivas pueden constituirse de dos clases, generales y seccionales. Entonces las juntas directivas generales van a tener a su cargo la dirección de la administración de todo el sindicato. De todo el sindicato. Y tendrán jurisdicción en toda la república. Y las otras, es decir, las seccionales, solo en lo atinente a la respectiva seccional por empresa. ¿Verdad? Es lógico. Esto es importante, este dato, el número de miembros de la Junta Directiva General no podrá ser menor de 3, ni tampoco pueden ser mayor de 11. Sí. Es una pequeña junta directiva, pero es que hay juntas directivas generales y seccionales. La seccional tiene su junta directiva. Lo que es cuando ya es la área más especializada. Sí, sí, exactamente. Pero si no pueden convocarse a todos, ellos mandan un delegado. Perfecto. Entonces aquí hay una diferencia que quiero que notemos. En el caso de los números de miembros de la junta directiva, no pueden ser menor de 3 ni mayor de 11. Si se trata de un sindicato de industria o de gremio, los miembros de junta directiva serán distribuidos en las empresas en que el sindicato tenga afiliados.
De todas, ¿verdad? De todas las. Ajá. Vamos a ver. Lisbeth Coto. Buenas tardes, licenciado. Tengo una consulta. Yo no sé si me estaría adelantando, pero ¿tiene alguna fecha de caducación el tener un sindicato? Es que acuérdense de que cada 3 años eso se va a estar revisando, ¿verdad? Entonces, es decir, sí está caducando en ese término, pero ahí lo que se hace es que el sindicato se va como renovando, llamémosle así. Ok, gracias, Lic. Ok. El número de miembros de la junta directiva seccional por empresa no podrá ser menor de 3 ni mayor de 7. El número de miembros de la junta directiva del sindicato de empresas varias no podrá ser menor de 3 ni mayor de 7. Distribuidos en las empresas a que se trate. Este es el caso aquel, ¿verdad? De que cuando tal vez los miembros no alcanzan su mínimo, se pueden unir con otras empresas. Muy bien. Veamos entonces cuáles son los requisitos de ley para poder ser parte de una junta directiva. ¿Quiénes pueden formar parte de la junta directiva del sindicato de los trabajadores de la constancia, decía la compañera? Entonces, para ser miembro, dice el artículo 225, ser salvadoreño por nacimiento. También tienen que ser mayores de 18 años. Lógicamente, ¿verdad? En el tercero, dice que tiene que ser miembro del sindicato. El cuarto dice que debe de ser de una honradez notoria, que no va a andar con desfalco, ¿verdad? Con picardía, con falsedades, ¿no? Una persona honrada. Y eso es bien interesante. El quinto dice que no debe de ser de confianza ni representante patronal, lógicamente. Imagínese usted un miembro de la junta directiva que sea de confianza del patrono, por ejemplo. O sea, se va la imparcialidad, la legitimidad, se afecta la legitimidad, la imparcialidad, se afecta la confianza, la idoneidad y tantas cosas que no se puede dar, lógicamente, y por eso es que no puede ser parte de la junta directiva un empleado que sea bien de confianza, ni que represente al patrono. Y el sexto, también que no se puede formar parte de otra junta directiva del mismo sindicato. No se puede. Entonces, esos son los requisitos principales o primordiales de ley, artículo 225, quienes pueden ser miembros de la junta directiva del sindicato, ¿verdad? Veamos entonces el artículo 226. Son obligaciones de las juntas directivas generales. La ley le atribuye obligaciones al funcionamiento de la junta directiva en todo sindicato. Además de las propias de administrar y dirigir el sindicato, que eso por naturaleza ellos tienen que hacerlo, ¿verdad? Y además de las otras obligaciones que les impongan las leyes y los estatutos, también ellos tienen que saber que están obligados por ley a lo siguiente. Primero, tienen que llevar un libro para el registro de los miembros del sindicato. Y ahí es donde funciona, por ejemplo, el secretario de la junta directiva. Llevar un libro para el registro de los miembros del sindicato. ¿Verdad? También hay que llevar un libro de actas, un libro de acuerdos y los del respectivo Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Entonces, la junta directiva tiene que llevar todo eso, repito, para eso está el secretario de la junta directiva, que va a ser el encargado de tener estos registros. Ahí se registran los miembros del sindicato, ¿verdad? Cuando se levantan actas de los acuerdos que se tomen, todo eso se va a un libro, ¿sí?
y los de contabilidad también que fueren necesarios. Ahora, esos libros no van a ser libros así como me voy a ir a comprar por ahí un par de libros y aquí empecemos a llenarlos. No, estos se presentan al Ministerio de Trabajo y Previsión Social y son autorizados por el Ministerio de Trabajo, foliados lógicamente, con sus... ¿Perdón? Sí. Entonces ahí se lleva al Ministerio de Trabajo con una razoncita. Vea, este libro se abre para los efectos de la contabilidad que llevará el sindicato X y Z, bla, bla, bla. O este libro se abre para efectos de registrar a los miembros del sindicato, dependiendo para qué se abre con una razón y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social los revisa y los autoriza. ¿Sí? ¿Para qué los autoriza? Porque todos los acuerdos que se tomen en estos libros de actas, que son oficiales y autorizados por el Ministerio de Trabajo, van a ser de estricto cumplimiento sus acuerdos. ¿Sí? Y que todo lo que esté plasmado en esos libros, lógicamente que están también autorizados por el Ministerio de Trabajo, también se vuelven de estricto cumplimiento. Y por consiguiente, como están avalados por el Ministerio de Trabajo, no vamos a venir a inventar otras cosas fuera de esto, sino que todo debe de estar ahí para que quien certifique y avale los acuerdos que se toman, las acciones que se toman por parte de la Junta Directiva, se proteja en los intereses de el sindicato al cual representa. Veamos la Junta Directiva en su ordinal segundo, dice que debe de informar al mismo departamento los nombres de los miembros de las juntas directivas, tienen que inscribirse ahí, ¿verdad? Esto es dentro de los 10 días siguientes a aquel en que se hayan tomado posesión de sus cargos. Por consiguiente, la calidad de miembros de una junta directiva se tendrá desde el momento de la toma de la posesión expresada. Siempre que el informe dicho se hubiere dada dentro del término establecido y que además sean seguidos de la correspondiente inscripción. Recuerden que todos esos movimientos que se hacen a nivel de Asamblea General, de Junta Directiva o Sindicato, tienen que pasar por una revisión e inscripción en el Ministerio de Trabajo para darle validez a los actos que están haciendo. Si esto no cuenta con esa validez del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, esos actos no son válidos. En el tercero dice comunicar una vez por año, cada año al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la nómina actualizada de los miembros del sindicato. Acuérdense que los miembros de un sindicato no todo el tiempo van a estar ahí. Van a llegar nuevos trabajadores, se van a ir viejos trabajadores, unos por despido, otros por viejitos, otros porque se murieron, cualquiera sea la razón. Cada año se va a estar actualizando la nómina de los miembros del sindicato. De ahí en el cuarto dice colectar las cuotas sindicales debiendo extender los recibos correspondientes. Control ya contable para no hacer mal uso, ¿no?, de los dineros que le corresponden al sindicato procedente de las cuotas de cada uno de sus miembros. ¿Para qué se utiliza el dinero? Hay costos de operación. Sí, ahí salen salarios, ahí salen gastos. Compremos una resma de papel, compremos una computadora entonces con su impresora. Correcto, para el funcionamiento del mismo sindicato. Compremos un escritorio, compremos un vehículo para que el sindicato se mueva a diferentes lugares. Contratemos un motorista para que ande llevando a la directiva para allá y para acá. O a lo mejor podamos alquilar un local donde podamos estar funcionando o compramos un local propio. ¿Ok? Para cualquier tipo de gastos que se den en las actividades, por eso es necesario todo eso. ¿Y ahora? No, hombre, 5. ¿Ok? Entonces, colectar las cuotas sindicales. Y depositar los fondos y los valores del sindicato en una o más instituciones bancarias de la República. No lo podemos estar manejando, lógicamente. Una empresa formal debe llevar dentro de su contabilidad, lógicamente, ¿verdad?, el uso de los dineros
en el lugar más adecuado. Y en este caso, una cuenta bancaria. Vamos a parar hasta acá la clase porque nos vamos a quedar haciendo el examen laboratorio, el corto, que se va a habilitar en la plataforma dentro de 5 minutos. No sé si tienen alguna duda los jóvenes que están desde sus casitas. Yo una consulta nomás, licenciado. La próxima semana que viene ya son parciales. No, la otra, ¿verdad? De hoy en 8. Sí, entonces eso es lo que yo quería saber. Su parcial sería el próximo lunes. Sí, correcto. Ah, ok, está bien, licenciado. Gracias. No, el lunes va a ser parcial, no tenemos clase, pero yo creo que el miércoles sí vamos a tener la clase. Y va a ser en línea. Porque es que después de eso tenemos otro parcial. De veras. Déjeme consultar con decanato. Oye, y yo de todos modos les informo ahí, les aviso. Va. Entonces sí, jóvenes, el próximo lunes tenemos el parcial. Ok, entonces no vamos a tener la clase, sino que el parcial va a estar colgado en la plataforma, igual que este examen. Si no hay más jóvenes, desearles éxito en su examen. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Cuídense mucho.